Un ministerio. Una familia. Una misión. Llama de amor. Iglesia Cristiana. Muy buenos días, Dios los bendiga, bienvenidos a nuestra reunión de domingo. Qué chévere que podamos estar juntos otra vez. Démosle gracias a Dios por esta bella oportunidad, por haber llegado hasta este punto, con vida, con salud, de la mano de Dios. En la mañana de hoy quiero invitarlos para que tengamos nuestro tiempo de alabanza y adoración a Dios. Que sea un tiempo en el cual podamos estar en su presencia, que sea un tiempo en el cual podamos estar guiados por el Espíritu Santo, que podamos expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos delante de Dios. Él ama eso, Él ama que podamos estar delante de Él y que podamos ser naturales y expresar nuestro amor, nuestro cariño y nuestra honra hacia Él. Hay una palabra que me gusta mucho que está en el Salmo 145, versículos del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: Te alabaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es el Señor y merece ser alabado. Su grandeza sobrepasa todo entendimiento. Tus obras serán festejadas de generación en generación. Siempre se hablará de tus poderosos hechos. Se hablará de tu gloria maravillosa. Yo siempre hablaré de tus milagros. Siempre se recordará tu asombroso poder. Y esta palabra que acabo de leer habla acerca de exaltar los hechos maravillosos de Dios y que las futuras generaciones también lo puedan hacer. En esta época que estamos viviendo, en donde vemos las generaciones que se están levantando, que son generaciones que no tienen temor de Dios, que son generaciones que se han revelado y que se seguirán revelando, es un tiempo en el cual podemos enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestras familias a alabar a Dios en todo tiempo, alabar a Dios en toda circunstancia y enseñarles que Él es bueno, enseñarle a nuestros hijos que las obras que Dios ha hecho con nosotros son maravillosas y que nuestra actitud sea una actitud de alabanza, que nuestra actitud sea una actitud de adoración, no solamente en el servicio, no solamente en el culto del domingo, sino en todo tiempo. Es un reto, pero debemos estar en la actitud de alabanza y adoración. Tenemos ejemplos en la palabra de Dios que nos ilustran eso. Uno de ellos lo dio el apóstol Pablo cuando estuvo preso y escribió la carta a los Filipenses. Él, en medio de sus cadenas y de sus prisiones, alabó a Dios y animó a otros. Y en estos tiempos en los que hemos vivido situaciones difíciles a nivel de salud, a nivel económico, a nivel de sociedad, levantémonos como una voz que alaba a Dios. Levantémonos como una voz que adora a Dios. Levantémonos como personas que quieren exaltar el nombre de Dios. Entonces, iglesia, oremos antes de entrar a este tiempo de alabanza. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad que tú nos das de entrar a tus atrios con alabanza, con adoración. Te pedimos, Señor, que hoy bendigas nuestras vidas y que hoy, Señor, podamos ofrecer a ti olor fragante, un aroma que suba delante de ti, que sea de alabanza y de adoración. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, bienvenidos a nuestro tiempo de alabanza y adoración. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso.
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, Él es digno, gracias sublime. Perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tu virtud, su vida diste allí, Jesús, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya, alabamos tu nombre, gloria sea al Rey. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Señor, muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón a mí me liberó. Señor, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Así es. Ahora libre soy en tu amor. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, diga. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Así es. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gloria a ti, Señor. Bendito es tu nombre. Gloria a ti, Jesús. Oh, bendito Dios. Gracias por tu salvación. De mi pecado me rescataste. En tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo. Y ahora soy. Sí, Señor. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció.
quieto estaré y sabré que eres Dios. Y quieto estaré y sabré que eres Dios. Quieto estaré y sabré que eres Dios. Serás exaltado en las naciones, serás exaltado en la tierra, serás exaltado en tu pueblo, por siempre Rey. Y quieto estaré, sabré que eres Dios. Quieto estaré y sabré que eres Dios. Serás exaltado en las naciones, serás exaltado en la tierra, serás exaltado en tu pueblo, por siempre Rey. Serás exaltado en las naciones, serás exaltado en la tierra y serás exaltado en tu pueblo, por siempre Rey. Y libre seré, tú eres mío. Libre seré, tú eres mío. Libre seré, eres mío. Libre serás exaltado en las naciones, serás exaltado en la tierra, serás exaltado en tu pueblo, por siempre Rey. Y hoy libre soy, y tú eres mi Dios. Y hoy libre soy, tú eres mi Dios. Serás exaltado en las naciones, serás exaltado en la tierra, serás exaltado en tu pueblo, por siempre Rey. Serás exaltado en las naciones, serás exaltado en la tierra, serás exaltado por siempre Rey. Serás exaltado, serás exaltado
Tú peleas por mí, Jesús. Oh, tú peleas por mí. Eres más fuerte que todo, Dios victorioso. Oh, y te alabamos a ti, eres digno. Y sobre todas las cosas te deseo a ti. Tú eres mi Dios, eres mi Padre. Aquí estoy, Jesús. Puedo descansar, Jesús, en tu amor. Y puedo descansar, en ti hay plenitud. Tú eres mayor que todas las cosas, Jesús. No temerá mi corazón. Eres Dios victorioso. Eres Dios victorioso. Eres Dios victorioso. Eres mi Dios, mi Dios. Y eres Dios victorioso. Eres Dios victorioso. Eres Dios victorioso. Mi Dios, mi Dios, mi Dios. Mi Dios. Eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Puedo descansar en ti hay plenitud, Jesús. Has vencido a la muerte. Me has dado libertad, me has dado libertad. Hoy declaramos libre soy. Tú eres mi Dios. Hoy libre soy. Tú eres mi Dios. Y hoy libre soy. Tú eres mi Serás exaltado en las naciones, serás exaltado en la tierra, serás exaltado en tu pueblo, serás exaltado en las naciones, serás exaltado en la tierra, serás exaltado por tu pueblo, por siempre, Rey. Serás exaltado en tu iglesia, serás exaltado en tu iglesia, serás exaltado en mi casa y serás exaltado en mi vida por siempre, Rey.
Qué bueno es alabar a Dios, qué bueno es exaltar su santo nombre. Espero que tanto usted como yo hayamos podido deleitarnos en la presencia de Dios, hayamos podido exaltar el nombre de nuestro Dios. Él es digno de nuestra alabanza, Él es digno de nuestra adoración. A veces nos dicen fanáticos, pero es que esos cristianos aplauden y saltan. ¿Saben por qué? Porque amamos a nuestro Dios, porque lo adoramos, porque Él es muy importante para nosotros. Por eso hacemos eso. Cuando usted va a un estadio de fútbol y usted ve los hinchas de los dos equipos, usted no ve que ellos se quedan ahí mirando como si nada estuviera pasando. No, hay emoción, hay alegría, hay gritos, hay aplausos. ¿Saben por qué? Porque son personas apasionadas por el fútbol. Y de la misma manera nosotros como cristianos debemos ser apasionados por Él, apasionados por Dios. No pasivos, no dormidos, sino activos, con una actitud de alabanza, con una actitud de adoración. Entonces los invito para que, así como estuvimos en la alabanza y en la adoración, estemos en el resto de la reunión con una actitud positiva, con ganas de alabar, exaltar a nuestro Dios, de recibir de Él una palabra que sea de transformación para nosotros. Y quiero darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento. Hay un botón de chat que está ahí en la partecita de abajo en su dispositivo. Lo invito para que salude a sus hermanos, salúdense los unos a los otros. Un Dios te bendiga, un bienvenidos, familia, los amamos. Lo que ustedes quieran escribir, que sea bueno obviamente, escríbanlo ahí en el botón del chat. Es una bonita oportunidad para saludarnos y saber que estamos ahí conectados. Amén. También quiero contarles o recordarles más bien los horarios de nuestras reuniones. Nos estamos reuniendo los días martes a las 7 de la noche. Nos estamos reuniendo ese día por Zoom. Estamos estudiando diferentes temas de doctrina, temas escatológicos, temas de liderazgo, temas de familia. También los días sábados nos estamos reuniendo a las 8:30 de la mañana vía Zoom. Y son las reuniones que tenemos un tiempo para orar, para tener temas devocionales, temas inspiradores. Entonces la idea es que usted se pueda conectar y pueda participar activamente de estas reuniones de los días sábados a las 8:30 de la mañana. Y nos encantaría que nos contactara a través de las redes sociales que tenemos. Tenemos la página de Llama de Amor en Facebook. También tenemos en Instagram un espacio en el cual estamos en ocasiones compartiendo contenido. Y a través de esas redes usted nos puede contactar, nos envía sus datos y con gusto le enviaremos el link de Zoom para que usted se pueda conectar con nosotros. Amén. También quiero animarlos para que demos de lo mejor que tenemos y demos con una buena actitud de corazón. Y me gustaría que ahorita tuviéramos un tiempo de oración por las ofrendas, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de ofrendar, que oráramos también por nuestros líderes, por los gobernantes de nuestra nación, no porque estemos a favor o en contra de ellos, independientemente de cuál sea su postura política. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos orar por nuestros gobernantes. Tal vez la falta de oración, tal vez el hecho de que nosotros como cristianos de pronto seamos como tan pasivos en nuestra oración por nuestros gobernantes puede traer como consecuencia muchas de las cosas que están pasando. Creo que es un tiempo también en donde debemos orar por ellos y pedirle a Dios que les dé sabiduría para gobernar, que les dé entendimiento para gobernar y que les dé un corazón que gobiernen al pueblo y que nos gobiernen a nosotros, que somos el pueblo, de una manera sabia y de una manera inteligente. Entonces vamos a orar por ellos también. También vamos a orar por aquellas personas que están pasando por dificultades económicas. Digamos que todo esto ha generado una ola económica negativa para muchas personas que se han quedado sin empleo, que han perdido sus negocios, que han tenido dificultades. Vamos a orar por eso también. Entonces, antes de orar por las ofrendas y los diezmos, me gustaría que leyéramos una palabra que está en el libro de Mateo, capítulo
6, versículos del 2 en adelante, dice: cuando des algo a los pobres, no llames la atención de todo el mundo, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Lo hacen para que los demás hablen bien de ellos. Les digo la verdad, con eso ellos ya tienen su recompensa. Cuando le des algo a un necesitado, no se lo digas ni siquiera a tu mejor amigo. Entonces aquí Dios nos enseña algo acerca del dar. Y es que debemos examinar nuestra actitud. Y he usado ya mucho esa palabra actitud, ahorita se van a dar cuenta por qué. Porque debemos leernos a nosotros mismos antes de dar una ofrenda o antes de darle algo a alguien que lo necesita. Porque muchas veces lo podemos hacer para sentirnos bien con nosotros mismos, o también lo podemos hacer para que otros nos vean y nos feliciten y nos digan: wow, es que tú sí tienes un corazón generoso, es que tú has cambiado. Y algo que nos enseña Dios en esta palabra es precisamente que debemos ser prudentes cuando demos, que no seamos de aquellos que ponen un huevo y cacarean para que todos escuchen lo que está pasando. Eso es una frase muy común que se puede usar en otros contextos, ¿sí? En los contextos laborales, en los contextos diferentes, es bueno poner un huevo y cacarear, mostrar las cosas que hacemos, pero cuando Dios nos habla de darle a un necesitado o de dar para la iglesia, que seamos prudentes y que no lo hagamos para ser alabados por los demás, sino que lo hagamos con un corazón sencillo, humilde, y recordando siempre que cuando damos una ofrenda nos estamos presentando nosotros mismos delante de Dios. Amén. Entonces lo voy a invitar para que oremos por las ofrendas, no tanto por las ofrendas, sino dando gracias por la oportunidad que tenemos de dar. Amén. Padre, yo quiero darte gracias por la oportunidad que nos das de ofrendar, de diezmar, de ayudar al necesitado. Gracias, Señor, porque tú has puesto generosidad en el corazón de mis hermanos, en el mío también. Gracias, Señor, porque podemos dar con amor, no por obligación, no por necesidad. Y nos has dado la oportunidad de dar y nos enseñas a dar. Gracias, Señor, porque nos enseñas hoy que quieres que tengamos corazones sencillos y humildes para dar al necesitado. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que por favor nos guíes a darle a aquellas personas que realmente lo necesitan y que tú has puesto delante de nosotros. Oramos también, Señor, para que aquellas personas que no han tenido la oportunidad de dar por temas de trabajo, por temas de recursos, seas tú abriéndoles puertas en el camino para que puedan, Señor, dar y para que puedan, Señor, tener provisión para sus casas. Te doy gracias por cada ofrenda que da cada uno de mis hermanos, por cada donación, Señor. Gracias, Padre, porque a través de esas ofrendas tú nos bendices también a nosotros y podemos llevar este mensaje a muchos lugares. Gracias, Señor, porque aún en medio de la escasez que hay en el mundo de tantas cosas, tú nos has bendecido, tú nos has prosperado para que nosotros podamos bendecir también a otros. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por cada empresa que nos ha dado trabajo. Gracias, Señor, por cada jefe que ha sido un instrumento para formar nuestro carácter. Gracias, Señor, por los talentos y los dones que nos das para que nosotros podamos producir un recurso. Gracias a ti. Muchas gracias, Dios, por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que oráramos también por la salud de aquellas personas que han estado enfermas y que están en procesos de recuperación o que están en cuidados intensivos por COVID o por otra enfermedad. Que oremos por estas familias para que el Señor nos dé fortaleza, para que el Señor les dé fortaleza y consuelo en este tiempo que ha sido tan difícil para tantas familias. Padre, yo te doy gracias por
este tiempo, Señor, y quiero hoy orar, Señor, por la sanidad, por la restauración de aquellos hermanos, no solamente de Llama de Amor, sino de otras iglesias que han estado enfermos de COVID o que han estado enfermos de otra enfermedad. Señor, te pedimos por su pronta recuperación. Oramos para que sean levantados en el nombre de Jesús. Oramos para que cada persona, Señor, que ha estado enferma, de nuestras familias, de nuestros amigos, conocidos, oramos, Señor, para que sean levantados. Oramos por ellos. Oramos, Señor, por ese vecino, por ese amigo, por ese compañero de trabajo que ha pasado por momentos de enfermedad. Y te pedimos que lo levantes, Señor. Te pedimos que lo restaures, que lo ayudes. Oramos por esas familias, Padre, que han estado de luto y que tienen sus corazones partidos, tienen sus corazones fracturados. Oramos, Señor, para que tú los levantes, los fortalezcas y los establezcas, Señor. Te damos gracias por ellos y te pedimos que haya consuelo para esos padres que han perdido a sus hijos, para esos hijos que han perdido a sus padres. Y, Señor, oramos por las familias para que haya reconciliación, que, como dice tu palabra, Señor, el corazón de los padres se vuelva a los hijos, el corazón de los hijos se vuelva a los padres. Señor, que en nuestras familias haya reconciliación y que hoy, Señor, esta palabra tuya que está a punto de ser desatada sea una palabra que nos ayude a cambiar, sea una palabra que nos ayude a madurar, sea una palabra que nos ayude a ser transformados. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, y hoy traigo un tema que a mí personalmente me gusta mucho, porque es un tema en el que vengo trabajando hace unos años en mi vida, ¿sí? Y es un tema en el cual Dios ha cambiado en muchos aspectos mi vida, pero que sigue cambiando. O sea, realmente es algo que tiene que ser revisado y tiene que ser examinado, no solamente por uno mismo, sino por las personas que están alrededor de uno y que le puedan decir a uno, mira, creo que tienes que cambiar esto, creo que tienes que mejorar esto. Y creo que es un tema en el cual todos, tanto ustedes como yo, tenemos la oportunidad de aprender y de crecer en esto. Entonces, el tema de hoy tiene como título una actitud diferente. Pues ahí ustedes pueden ver las manzanas y hay una que es diferente a las demás. Entonces, de eso tiene que ver la actitud. Y el tema que vamos a tratar hoy es ese, de la actitud. Creo que hace ya algún tiempo habíamos hablado sobre este tema, pero el Espíritu Santo me habló de una forma muy, muy, muy fuerte y me dijo, Javier, ese es el tema. Bueno, no me lo dijo así como yo se lo estoy diciendo a usted, pero sentí en mí que ese era el tema que teníamos que hablar en la mañana de hoy. Y cuando hablamos de actitud, una actitud diferente, pues me gustaría que comenzáramos por hacer un recorderis de qué es la actitud. A veces escuchamos mucho esa palabra, es que tiene una mala actitud. No, es que esa actitud no es buena, usted debería cambiar su actitud. Y de pronto las personas nos dicen eso y pensamos, bueno, pero ¿cómo cambio mi actitud? De hecho, ¿cómo voy a cambiar algo que no sé ni siquiera qué es? Porque todos podemos tener un concepto demasiado vago acerca de lo que es la actitud. Y cuando hablo de actitud, hay un ejemplo que me gusta mucho y es que la actitud es algo que tiene unas raíces profundas en nosotros, pero que su fruto es externo. O sea, es algo que está dentro de nosotros, pero que se manifiesta externamente. Entonces, cuando mi actitud es buena, las cosas que yo digo, las cosas que yo manifiesto a otros son buenas, son agradables, no solamente para nosotros, sino para las demás personas. También es que definitivamente la actitud es más honesta que nuestras palabras. La actitud suya y la mía son más honestas que nuestras palabras. Y eso lo podemos ver a diario
en el ambiente de familia, en el ambiente de trabajo. Muchas veces cuando estamos en el ambiente de trabajo nos dan una orden, nos dicen mira tienes que hacer esto y decimos sí, está bien, yo lo hago. Pero más allá de las palabras está la actitud. Y la actitud demuestra si ese sí es sincero. Entonces, de hecho, nuestras actitudes le demuestran a los demás si estamos siendo sinceros o no con las palabras que decimos. Algo que también me llama la atención es que la actitud es algo que aleja a las personas de nosotros o que las atrae. Entonces, si usted pertenece a un equipo de trabajo, si usted pertenece a una organización o a una familia, como todos lo somos, vemos que hay personas que se alejan porque tienen una mala actitud o nos alejamos de ellas porque vemos que tienen una mala actitud. Pero hay otras personas que como que contagian, que como que cuando llegan a un lugar transmiten algo distinto, transforman el ambiente. Esa magia es la actitud. Y nosotros debemos procurar tener una buena actitud. Y algo que también me gusta y me llama la atención de la actitud es que no está satisfecha hasta que se expresa. Eso que muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que a veces uno va a una cita con una persona y de pronto uno tiene algo contra esa persona. Y uno va en el carro o va caminando hacia la cita y uno empieza a imaginarse el diálogo mental. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Y uno empieza como a hablar con esa persona en la mente y cuando lo vea yo le voy a decir tal cosa porque es que a mí no me parece, porque es que a mí no me gusta, porque es que yo no estoy de acuerdo con eso. Y uno llega, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van las cosas? Y está uno en la cita y llega el momento en que ese ser negativo, que tiene una mala actitud y que venía pensando todas esas cosas, aflora. Entonces, recuerde eso, no está satisfecha hasta que no se expresa. Y algo importante es que una buena actitud nos puede promover a ciertas cosas o una mala actitud nos puede cerrar la puerta hacia ciertas cosas. Un ejemplo básico de esto que estoy diciendo es el trabajo. ¿Cuántas veces dos personas no están compitiendo por el mismo puesto? Y el que tiene que tomar la decisión ve que esas dos personas tienen el talento, tienen la capacidad. Pero si una de esas dos personas tiene una mala actitud, eso va a ser tenido en cuenta. Y van a decir, no, es que fulano, pues sí, él también sabe, pero es que tiene una mala actitud. Siempre sale con palabras negativas, siempre dice que no se puede, siempre dice que no está de acuerdo. Y pues qué pereza trabajar con un tipo así. Mejor escojamos al otro. Mire, eso puede pasar. Y quiero decirle algo, y es que todos en algún momento hemos tenido malas actitudes, todos. Yo soy el primero en levantar la mano. Por eso le digo que Dios ha venido trabajando en mi vida eso y lo sigue trabajando y aún tengo áreas de oportunidad en eso, en mejorar nuestra actitud. De hecho, dos individuos pueden hablar con una misma persona sobre un tema exactamente igual y obtener de esa persona dos respuestas distintas. El que fue a hablar con una buena actitud, con una buena disposición, con un buen lenguaje no verbal, con una buena postura, con un tono de voz adecuado, puede obtener una respuesta positiva de esa persona. Pero puede haber otro que lleve exactamente el mismo mensaje con una actitud negativa, como sin ganas, como sin entusiasmo, como si tuviera hambre, dolor de estómago, y va a obtener tal vez una respuesta diferente, así sea el mismo mensaje. De hecho, más que lo que comunicamos con nuestras palabras, lo comunicamos con nuestro lenguaje corporal, con nuestro lenguaje no verbal. Y eso forma parte
de nuestra actitud. Por eso debemos leernos a nosotros mismos cuando hablamos de actitud. Y antes de entrar a los versículos bíblicos que vamos a leer hoy, porque sí vamos a leer versículos bíblicos, solo que esta introducción es un poco larga, quiero contarle una historia que tal vez en algún momento ya le conté, pero que ilustra muy bien lo que tiene que ver con la actitud. Y es una historia mía. Resulta que hace muchos años, bueno, mentiras, no hace tantos años, hace algunos años me contrataron en una empresa para un trabajo que tenía que ver con servicio al cliente. Y cuando llegué a esta empresa, la persona que me contrató, la persona que iba a ser mi jefe, cuando nos vimos, me dijo que tenían unas altísimas expectativas sobre mí y que pensaban que con mi llegada el equipo iba a cambiar. Claro, pues imagínense la emoción que a mí me dio. Yo me sentía como el último fichaje del Real Madrid o del Barcelona. Yo me sentía como que bueno, wow, o sea, llegué yo. Me ven con esos ojos de que yo voy a ser un agente de transformación. Pues claro, eso lo anima a uno. Y empecé mis primeros meses de trabajo y debo reconocerle algo. Era un trabajo más difícil de lo que yo esperaba y más difícil de lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Y me costó trabajo aprender, me costó trabajo iniciar, cometí errores y fácilmente me fui dejando envolver por el ambiente. Y pasados los meses me encontraba yo con mi jefe y en los encuentros cortos que teníamos yo me daba cuenta que esta persona había cambiado conmigo. Ya no me veía como el último fichaje del Real Madrid o del Barcelona, sino como el de la banca. Y me trataba así. Y a mí se me hizo rarísimo. Porque yo pensaba dentro de mí, yo venga, pero ¿yo qué hice? Entonces fui y hablé con ella. Le dije, mira, yo siento que tú has cambiado conmigo. Que las cosas ya no son como antes. Me dijo, ¿sabes qué? Nosotros teníamos una expectativa muy alta de tu llegada, pero fue pasando el tiempo y tú te dejaste contagiar de la mala actitud de estas otras personas y te volviste más de lo mismo. Escuche esto, Javier, te volviste más de lo mismo. Mire, esas palabras entraron en mi corazón y me dieron tan duro que yo quedé sentado en esa mesa ese día y yo me decía, Dios mío, primero siento que están siendo muy duros conmigo, pero si lo que me están diciendo es verdad, que soy más de lo mismo, pues terrible, porque yo llegué aquí con la expectativa de que iba a mejorar las cosas, no de que las iba a empeorar. Y quiero dejarle esta reflexión para decirle algo. No sea más de lo mismo. No seamos más de lo mismo. No seamos más de los que se quejan por todo. No seamos más de los que creen que nada sirve. No seamos más de los que ven el futuro con pesimismo, con tristeza. No. Si Dios estuviera sentado contigo en esa mesa en la que yo estuve, ¿qué te diría a ti? Te diría fulano, no digo un nombre porque justo va alguien que se llame así, ve el video y no, me están echando vainas, no. Vean, fulano está haciendo más de lo mismo. Yo creo que esta reflexión es importante. Y cuando veíamos la imagen de la manzana, había una que era diferente a las demás. Y yo creo que estamos llamados a no ser más de lo mismo, a salir del promedio. Hay una frase que me impacta mucho, que la he compartido en algunas enseñanzas, y recuerden, el promedio es lo mejor de lo peor y lo peor de lo mejor. Y estamos llamados a ser diferentes y a no ser más de lo mismo. Entonces, cuando hablamos de actitud, podemos entender que la actitud es un factor determinante para nuestro éxito, ya sea familiar
matrimonial, laboral o para nuestro fracaso. Y nuestra actitud determina nuestro enfoque, pero también nuestros resultados. Mire, hay tareas que son difíciles de hacer, reconozcámoslo. Hay trabajos que uno dice, no quiero hacer eso, o me cuesta trabajo, pero ¿sabe qué pasa? Igual los vamos a tener que hacer. La diferencia es que si tenemos una buena actitud, nos va a resultar más fácil y tal vez terminemos más rápido. Pero si tenemos una mala actitud, nos va a costar el doble. Y hay una frase que me gusta mucho, dice: cuando tenemos una mala actitud, todo huele mal a nuestro alrededor, sin darnos cuenta que lo que huele mal somos nosotros mismos. Se la voy a repetir porque es que me gusta harto. Cuando tenemos una mala actitud, todo huele mal a nuestro alrededor, sin darnos cuenta que lo que huele mal somos nosotros mismos. A veces creemos que nuestro trabajo es terrible o que nuestra familia es una pesadilla, pero no nos damos cuenta que muchas veces ese mal ambiente o esa dosis de negatividad la estamos colocando nosotros mismos. Entonces a mí me parece eso importante porque debemos entender que en estos tiempos difíciles que hemos vivido, nuestra actitud puede generar un cambio y una diferencia. Y quiero decirle algo, en estos tiempos de crisis nos han movido a hacer cosas que no haríamos si no estuviéramos en crisis. De hecho, la crisis ha sido una fuerza para que hagamos cosas que antes no hacíamos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en Llama de Amor. Si no hubiéramos pasado por unas crisis del pasado, muy seguramente la iglesia Llama de Amor no existiría. Pero Dios usó esas crisis y esos momentos difíciles para llevarnos a hacer cosas que no haríamos sin las crisis. Y quiero dejarlo con esta imagen. Tu actitud importa. Tu actitud importa. Y creo que importa demasiado. Creo que nuestra actitud dice quiénes somos en ese momento de nuestras vidas. Y cuando hablamos de actitud, ahora sí ya para entrar en el contenido bíblico del tema, hay un campeón de la actitud. Y ese campeón se llama Jesús. Jesús demostró tener una actitud sorprendente. Y hay una palabra que quiero que leamos que está en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Vamos a leerlo. Dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces quiero que vea ahí el texto. Esta carta el apóstol Pablo la escribe desde una prisión, ¿sí? Y él está dando unos consejos a la iglesia de los filipenses, y les está dando ánimo. Y él les dice: miren, si ustedes quieren que yo esté feliz, si ustedes me quieren llenar de alegría, tengan un mismo parecer, tengan un mismo amor. Y miren lo que dice el versículo 3: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y quiero que pensemos en las cosas que hacemos a diario. Y quiero confesarle algo. En un devocional que yo estaba haciendo en mi intimidad con el Señor, Él me dio esta palabra.
Eso fue hace poco. Yo estaba orando por un tema específico, un problema que tenía. Y le estaba pidiendo a Dios dirección sobre ese tema. Y el Espíritu Santo me llevó a este pasaje. Y cuando leí el versículo 3, entendí que yo tenía una mala actitud con respecto a ese problema y con respecto a las personas con las cuales yo tenía ese problema. Eran 3 personas. Y Dios habló a mi corazón y me dijo: Javier, estás actuando con rivalidad, estás actuando con egoísmo, estás actuando con vanidad. Esa es una mala actitud. Claro, eso para mí fue un golpe porque yo pensé que yo tenía la razón. Yo decía: no, Señor, defiéndeme de estas personas, ayúdame. Amén, aleluya, gloria a Dios, Señor, yo soy tu hijo, respáldame. Y el Señor: no. Así como dicen los papás regañones. No. Hágame el favor y más bien revise su corazón, porque he notado egoísmo, rivalidad y vanidad. Entonces ahí me tocó agachar la cabeza, pedirle perdón al Señor, cambiar mi actitud frente a esas personas, cambiar mi actitud frente a ese problema. ¿Y sabe qué pasó? El problema que tenía con esas personas se empezó a solucionar solo. Solo con cambiar mi actitud, el problema se empezó a solucionar. Y el Espíritu Santo me hablaba en el versículo 4, mire lo que dice otra vez: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Todos conocemos nuestros propios intereses, yo los conozco, yo sé qué es lo que quiero, pero yo me estoy preguntando, ¿cuáles son los intereses que tienen mis compañeros de trabajo? ¿Cuáles son los intereses que tienen las personas que me rodean? ¿Qué es lo que para ellos es importante? Entonces pregunta, ¿estoy dándole importancia a las cosas que para esas personas que están cerca de mí son importantes? ¿Le estoy dando importancia a lo que ellos le dan importancia? ¿O solo le estoy dando importancia a lo que yo considero importante para mí? Yo descubrí en mí una actitud egoísta, egocéntrica. No sé qué descubras tú. Tal vez eres como la oveja. Mío, mi bendición, mi oración, mi salario, mi casa, mi carro, mis intereses, mis negocios, mi felicidad, mi comodidad. Pero estoy dejando de ver que hay otros que tienen necesidad, que hay otros que se sienten solos, que no tienen. Entonces debemos tener cuidado, porque podemos ser cristianos, pero ser egoístas, avarientos, llenos de un espíritu de competencia terrible, con hambre de poder. Y esa no era la actitud de Jesús. De hecho, me gustaría que leyéramos los versículos que siguen. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vamos a detenernos ahí en ese pasaje. Quiero que nos quedemos un poco mirándolo, porque es un reto. Su actitud y mi actitud deben ser como la de Cristo Jesús. Él era igual a Dios, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Él lo dejó todo. Él no actuó con rivalidad,
Él no actuó con egoísmo. Él lo dejó todo. Él no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. ¿Y sabe por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Por amor a su Padre, por hacer la voluntad de su Padre y por amor a nosotros. Él fue obediente. Él fue obediente. Más adelante vamos a ver eso. Dice que se despojó de sí mismo. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. O sea, Jesús no estimó el ser igual a Dios. Listo. Él decidió hacerse hombre. Listo. Pero si usáramos la lógica humana por la que tal vez usted y yo nos movemos, Jesús hubiera podido llegar a la tierra, a la familia más rica del mundo en ese momento, al mejor lugar del mundo conocido en ese momento. Pero no, llegó a un lugar humilde, se hizo siervo. O sea, aparte de hacerse hombre, él hubiera tenido todo el derecho de haberse hecho el hombre más rico del mundo, con más comodidades, con más poder y con más privilegios del mundo. Pero no le bastó con dejar de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. O sea, no solo como hombre, sino que llegó a ser un siervo. Y mire lo que dice el versículo 8. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. Hacerse obediente hasta la muerte. Yo no quiero juzgar su obediencia, voy a juzgar la mía. Yo no he sido tan obediente. No. A veces me cuesta trabajo obedecer. A veces me cuesta trabajo tomar decisiones. De hecho, muchas veces cuando Dios ha venido y me ha pedido que le entregue algo, me ha costado trabajo. Pero Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y quiero hacerle la pregunta: ¿cómo está tu obediencia? Perdón que yo a veces usteo y tuteo. ¿Cómo está su obediencia? ¿Hasta qué punto eres capaz de ser obediente a tu jefe, a tus padres, a tu esposo o a tu autoridad? Porque estamos viviendo en una generación que está promoviendo esta generación: la desobediencia y la rebeldía. ¿Qué está promoviendo esta generación? La desobediencia y la rebeldía. Y sé que hay cosas que son injustas. Sé que hay reclamos que son justos. Lo sé, es evidente. No saquen de contexto lo que estoy diciendo. Pero creo que detrás de todo esto también hay un corazón desobediente. Y creo que debemos examinar nuestra obediencia. ¿Hasta qué punto somos obedientes a lo que Dios nos dice que hagamos? ¿Hasta qué punto somos obedientes a lo que nos dicen que hagamos nuestras autoridades? Muy poco. Y creo que este año y medio han sido una muestra suficiente de lo desobedientes que podemos ser como sociedad. ¿O recuerdan el día sin IVA para comprar? Para dar un ejemplo. Cómo teníamos que cuidarnos y guardarnos y todos salieron en bancada a hacer sus compras. En pequeños detalles podemos darnos cuenta de lo desobedientes que somos. Y algo que aprendo de Jesús acerca de despojarse de sí mismo, de tomar forma de hombre y de hacerse siervo,
es que Jesús tenía una actitud desinteresada. Era desinteresado. Él procuraba el bien de los demás. Y creo que debemos recordar eso en nuestras vidas. Procurar el bien del otro. No solamente pensar en mí, sino pensar en los demás. Al él despojarse de sí mismo y tomar la forma de siervo y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, muestra también que era seguro de su identidad. Él pudo despojarse de lo que tenía porque él sabía quién era. Él sabía quién era. Él sabía que así descendiera de los cielos y tomara la forma de un hombre. Él sabía que él iba a seguir siendo el Hijo de Dios, que eso no iba a cambiar. Entonces él tenía una identidad definida. Y quiero decirle algo en esta mañana. Usted y yo también tenemos una identidad. Somos hijos de Dios. Pero muchas veces nos cuesta trabajo renunciar a algo porque creemos que no va a haber más. Porque creemos que Dios no nos va a dar lo suficiente. No, yo no renuncio a este trabajo porque Dios no me va a dar más de lo que yo necesito. Yo necesito X cantidad de dinero y no puedo renunciar a esto. O no voy a renunciar a esta relación sentimental porque es que Dios no me va a dar a esa persona que yo necesito. Tal vez no lo decimos con las palabras, pero inconscientemente lo pensamos así y por eso muchas veces somos desobedientes. Pero Jesús fue obediente porque Él estaba seguro de su identidad. Él sabía quién era. Y Él demostró que era obediente a su Padre. Totalmente obediente a su Padre. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 5 versículo 7 para aprender acerca de la obediencia y la actitud de Cristo. Dice en la versión BAF: se trata del mismo Cristo que durante su vida mortal oró y suplicó con fuerte clamor, con lágrimas incluso, a quien podía librarle de la muerte, y ciertamente fue escuchado por Dios. Mire lo que dice: y ciertamente fue escuchado por Dios en atención a su actitud de acatamiento. Y quiero que miremos este texto por un momento porque me parece importante que lo relea. Jesús fue escuchado por Dios, no solo porque Él es el Hijo de Dios, sino por su actitud. Él tenía una actitud de acatamiento, de obediencia. Y mire lo que dice el versículo 8: y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire, y aunque era hijo, o sea, él no se aferró a que era hijo para comportarse como un niño y para pedir lo que él quisiera y hacer su propia voluntad. No. Él, aunque era hijo, aprendió a ser obediente a lo que su padre le ordenaba. Usted y yo somos hijos de Dios. Él nos llamó a su familia. Él nos injertó en la vid. Pero así seamos hijos, tenemos que aprender obediencia. Y eso nos va a doler. Escúchelo. Aprender a ser obediente duele. Y muchas veces vamos a recibir órdenes que no nos gustan, o del pastor, o del jefe, o del papá, de la mamá. Vamos tal vez a escuchar cosas que no nos gustan, pero debemos aprender a tener un corazón obediente. Mire lo que dice el versículo 7 y 8. Se trata del mismo Cristo que durante su vida mortal oró y suplicó con fuerte clamor, con lágrimas incluso, a quien podía librarle de la muerte, y ciertamente fue escuchado por Dios en atención a su actitud de acatamiento. Quería leerle el versículo 8. Dice: pero hijo y todo como era, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. Jesús aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. Y muchas veces
para que Dios cambie nuestra actitud. Si es mala, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Lo mismo que hizo con su Hijo Jesús. Nos va a meter en la escuela del dolor. Escuche esto. Para que una actitud no se cambia en un abrir y cerrar de ojos. Muchas veces el Señor nos va a tener que meter en situaciones difíciles, complejas, que son la escuela del dolor, para aprender a ser obedientes y para aprender a tener una buena actitud. ¿Cuántos trabajos no se han perdido por empleados que han tenido una mala actitud? Y que después de ser echados del trabajo por una mala actitud, ellos han visto en sus familias las consecuencias de no tener un recurso a tiempo, de no poder darle a sus hijos lo que ellos necesitaban, solo porque tuvieron una mala actitud. Ahí empiezan una escuela de dolor que va a producir algo bueno, porque puede ser que después esa persona tenga su propio negocio o consiga otro trabajo, pero a lo que quiero llegar es que muchas veces vamos a estar en la escuela del dolor para aprender a tener una actitud de obediencia a Dios. Y hay otra actitud de otro personaje de la Biblia que es campeón. Lo presento, es campeón, fue el escritor de más del 50% del Nuevo Testamento y es la actitud del apóstol Pablo. Él, con su ejemplo, enseñó cosas muy importantes, ¿sí? Y quiero decirle algo, y es que muchas veces es fácil tener una buena actitud cuando todo anda bien. Es fácil tener una buena actitud cuando tenemos un buen trabajo, cuando tenemos todo lo que queremos en casa, cuando la nevera está llena, cuando cada 15 días me pagan mi quincena. Es fácil tener una buena actitud, cuando puedo ir a vacaciones al país que quiero o a la ciudad que quiero, cuando tengo una buena cantidad de ahorros en mi cuenta. Pero ¿sabe qué es lo más triste de todo eso? Que muchas personas tienen el salario que muchos otros no tienen. Tienen la familia que muchos desean tener. Tienen la oportunidad de viajar a donde muchos no pueden ir. Tienen los ahorros que muchos otros no tienen. Pero a pesar de que tienen todo eso, tienen una mala actitud. Eso significa que tener cosas, que tener abundancia, no nos da automáticamente una buena actitud. O sea que la actitud, la buena actitud o la actitud correcta no depende de cuántas cosas tengamos. Porque hay personas que tienen mucho y tienen una mala actitud. Y el apóstol Pablo era una de esas personas que no tenía mucho. Él dice en una palabra que he aprendido a contentarme en cualquier situación en la que esté. He aprendido a tener necesidad, como también he aprendido a tener abundancia. He aprendido el contentamiento, no conformismo, sino contentamiento. El conformismo es cuando dejo de buscar opciones para crecer, cuando dejo de retarme a mí mismo a avanzar. Pero el contentamiento es cuando disfruto lo que tengo y agradezco por lo que tengo. Tal vez quiero tener más, no está mal querer tener más, pero disfruto lo que tengo y agradezco por lo que tengo. Y el apóstol Pablo era así. Mire, cuando él escribió la carta a los Filipenses, que es los pasajes que hemos leído hoy, él estaba preso por predicar el evangelio, estaba preso injustamente. Mas sin embargo, desde la prisión escribió esa carta. ¿Y sabe qué le dice a los hermanos? Le dice a los hermanos de Filipenses: alégrense, ánimo, sigan predicando el evangelio. Les dice en la carta a los Filipenses, dicen: miren, estas cadenas que tengo puestas han servido para que todos los que están aquí en el lugar donde yo estoy preso escuchen el nombre de Jesús y escuchen el mensaje de Jesús. Estas cadenas que tengo puestas dan gloria a Dios.
Y les decía a los filipenses que estas cadenas que tengo puestas en la cárcel sirvan de motivación para que muchos de ustedes venzan el temor y puedan salir a predicar el evangelio. Y muchos lo hicieron. De eso se trata, tener una buena actitud. Entonces vamos a ir al Filipenses capítulo 4. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 8. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire que el apóstol Pablo aquí habla del pensamiento. Habla de la alegría en el versículo 4 y en el versículo 8 habla del pensamiento, porque una cosa está ligada con la otra. Una cosa está ligada con la otra. Muchas veces tenemos unos diálogos mentales tan negativos, tan cargados de pesimismo, de recuerdos del pasado. Muchos viven pensando en el pasado. Es que si yo hubiera hecho, es que si me hubiera casado con fulana o me hubiera casado con fulano, es que si yo hubiera estudiado tal cosa y en vez de haber estudiado tal otra, y viven aferrados al pasado y piensan solo en el pasado y no disfrutan el presente. Y el apóstol Pablo, de alguna forma, en su carta en el capítulo 4, relaciona la alegría con los pensamientos. ¿Sabe cuál es la persona con la que usted más habla a diario? Es con usted mismo, a través de sus diálogos mentales. Y el apóstol Pablo nos enseña acá que debemos pensar en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabanza. ¿En qué estamos pensando? Porque muchas veces queremos cambiar nuestras actitudes, pero para cambiar nuestras actitudes, lo primero que debemos cambiar son nuestros pensamientos. Y hay un libro que me gusta mucho que se llama La Loca y habla de la mente. Y de que la mente muchas veces es una loca que se puede salir de control y que puede empezar a pensar cosas que son erradas, incorrectas, y que nos puede llevar esos malos pensamientos, esos pensamientos negativos, nos puede llevar a sentirnos tristes, a sentirnos deprimidos, a sentir que no tenemos ganas de hacer nada, porque es una loca que anda suelta. ¿Sabe qué hay que hacer con esa loca? Hay que amarrarla con la palabra de Dios. Hay que sujetarla con la palabra de Dios para traer pensamientos que sean verdaderos, honestos, justos, puros, dignos de alabanza. Si tuviéramos un videobeam en la cabeza y pudiéramos proyectar nuestros pensamientos en una pantalla blanca gigante que todo el mundo pudiera ver, ¿será que invitaríamos a alguien a ver esa película? Debemos cuidar lo que pensamos. Para cambiar nuestras actitudes, lo primero que tenemos que empezar a cambiar son nuestros pensamientos. Y muchos dejan que su mente les hable todo el día. Háblele a su mente. Te dirá, este está loco. No, háblele a su mente. Léale a su mente. Cómprese un buen libro de algo que a usted le guste, que sea bueno, que sea positivo. Lea la Biblia, el mejor libro que existe en el mundo. Escuche cosas que lo lleven a pensar de una forma positiva. Obligue a su mente, sujete a esa loca, sujete su mente y oblíguela a pensar en cosas que sean buenas. Y va a ver cómo sus actitudes comienzan a cambiar. Vuelvo y le repito, es algo en que Dios ha tratado conmigo desde hace mucho tiempo y sigue tratando en eso conmigo. Y sigo avanzando hacia la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás, como dice el apóstol Pablo, y extendiéndome a lo que está adelante. Vamos a leer en ese mismo capítulo de Filipenses el versículo 11 y 13. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia.
He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese texto de Filipenses 4:13 se ha sacado tanto de contexto para cosas que no son. Pero el apóstol Pablo, desde el versículo 11 hasta el 13, enmarca que es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué está hablando él? De su actitud. De cómo se siente él cuando tiene abundancia. Y también de cómo se siente cuando tiene escasez. Y él dice que ha aprendido a estar en las diferentes situaciones mirando a Cristo, teniendo su esperanza puesta en Jesús. Hay unas palabras del apóstol Pablo que me encantan que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este hombre realmente estaba enamorado y apasionado por Jesús. Tenía una actitud totalmente diferente a la de muchos cristianos de hoy. Es que hay COVID, es que hay marchas, hay crisis económica, es que hay de todo, esto está terrible, el mundo se va a acabar, se va a caer a pedazos. Hermano, pongamos nuestros ojos en Jesús. Él va a cumplir su palabra. Él dijo que volvería por segunda vez. Creámoslo, alegrémonos y gocémonos en Él, sin importar las circunstancias. Obviamente hay momentos de tristeza, hay momentos de duelo, hay momentos donde hay que llorar, pero no podemos perder de vista a Cristo. Él es nuestra esperanza. Y mira, hay otro pasaje muy bonito que nos ilustra la actitud del apóstol Pablo. Está en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 25 al 26. Dice: hacia medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. ¿En dónde estaban? En la cárcel, injustamente. ¿Qué hace una persona en la cárcel injustamente? Le empieza a contar a todos su historia. No, es que yo estoy aquí por accidente, yo soy inocente. No es justo que yo esté acá, yo voy a salir pronto. Pero ¿qué hace Pablo y Silas? Se ponen a cantar. ¿Usted qué haría en una cárcel? Mire, que Dios lo guarde y que Dios me guarde, porque estar en una cárcel debe ser algo terrible. No se lo deseo a nadie, realmente. Pero estos dos hombres, en el peor lugar del mundo, cantaban himnos a Dios. Estamos viviendo una vida de alabanza. Estamos adorando a Dios a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. ¿Qué canción estamos cantando en nuestros tiempos de prueba? ¿La canción de la queja? ¿La canción de la amargura? ¿O la canción de la alabanza y la adoración? Porque Pablo y Silas perdieron su libertad, pero no perdieron su actitud. No nos pueden quitar cosas, pero nosotros decidimos y dejamos que nos quiten nuestra actitud, nuestra buena actitud. ¿Y quiénes los escuchaban? Los presos. ¿Y qué pensarían esos presos de Pablo y Silas? Estos tipos están locos. Pero muchos de esos presos y el carcelero se volvieron cristianos, gracias a que Dios usó a Pablo y a Silas, que en vez de quejarse en la cárcel, lo que hicieron fue cantar. Y quiero terminar con esto. Yo no sé en cuál sea el lugar en el que tú estás, ni la situación por la que estás pasando, pero sé que todos en estos tiempos hemos pasado por situaciones y por momentos de dificultad. No sé cuál sea tu cárcel. Tal vez tu cárcel se llame depresión. Tal vez tu cárcel se llame enfermedad mental.
Tal vez tu cárcel se llame escasez, desempleo. Tal vez tu cárcel se llame fracaso sentimental, fracaso económico. Tal vez tu cárcel se llame enfermedad terminal. ¿Qué canción vas a cantar en ese lugar? Porque Pablo y Silas cantaron la canción de la alabanza y de la adoración. ¿Qué canción vas a cantar en ese lugar en el que estás en este momento? Yo te invito a que cambiemos nuestra actitud y a que podamos ser transformados a la imagen de su Hijo. Nuestra actitud puede cambiar. Y hay un ejemplo de cambio que me impacta profundamente y que son los últimos pasajes que vamos a ver en la mañana de hoy y que tienen que ver con la cena que vamos a tomar del pan y el vino. Vamos al libro de Juan. Vamos al capítulo 2, versículos del 8 en adelante. Dice así: ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Entonces, cuando leemos este pasaje, había una boda, pero no había suficiente vino. Se acabó el vino. ¿Te imaginas en su boda que se le acabe la comida y que se le acabe el vino y hayan quedado invitados ahí pendientes? Terrible. Pero ¿qué hizo Jesús en medio de esa dificultad? Él les dijo: vayan y traigan agua. Llenen esas tinajas de agua y tráiganlas. Y cuando probaron el agua, se había transformado en vino. Cuando nosotros tenemos una actitud de obediencia hacia Jesús, cuando nosotros hacemos lo que Jesús nos manda hacer, sucede algo en nosotros. Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús, sucede algo en nosotros. ¿Sabe qué sucede? Esa agua amarga que había en tu vida, de tristeza, de soledad, de angustia, Él la transforma en un vino que es alegría, en un vino que es gozo. Y hay algunas cosas que tienen en común la actitud y el vino. Perdón, voy a usar las gafas para leerlo porque quiero leérselo. Dice, mire unas cualidades del vino: retarda el envejecimiento. Una actitud positiva nos rejuvenece. El vino nos ayuda a bajar de peso. Una actitud positiva hace más ligera nuestra carga. El vino es potenciador para nuestro cerebro. Una actitud positiva nos lleva a pensar lo correcto. El vino nos ayuda a combatir el cansancio. Una actitud positiva renueva nuestras fuerzas. El vino aumenta nuestras endorfinas. Una actitud positiva hace nuestra vida más placentera. El vino limpia nuestro paladar. Con una actitud positiva hablaré correctamente. El vino reduce el riesgo de depresión. Una actitud positiva me hará más alegre. El vino es excelente para nuestra salud cardíaca. Una actitud positiva cuidará nuestro corazón. El vino previene las enfermedades que causan ceguera. Una actitud positiva me ayudará a ver las cosas que con una actitud negativa no sería capaz de ver. El vino que vamos a tomar hoy y el pan que vamos a probar hoy, que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, nos transforman. Eso no es un rito solamente. Eso es una acción espiritual poderosa. Por eso debemos no tomarlo a la ligera, sino examinar nuestro corazón, ponernos a cuentas con Dios, decirle: Señor, mira, esta semana fallé en esto, hice esto que estaba mal, por favor cámbiame
y transfórmame, Él lo va a hacer. Y quiero invitarlos a que en este momento tengamos frente a nosotros los elementos del pan y el vino, porque Dios quiere cambiar nuestro interior. Él quiere cambiar nuestro corazón y nuestras actitudes. Él quiere que tengamos una actitud positiva frente a todo lo que está pasando en el mundo y en nuestra vida, y que en ese lugar que es una cárcel y que debería ser un lugar de tristeza, cantemos la canción correcta, y que tomemos de este pan y de este vino, dándole gracias a Dios por la provisión del cielo, que es el Señor Jesucristo, que es nuestro pan, que es nuestro vino. Comamos hoy de Él, de su cuerpo, y bebamos de su sangre preciosa, que nos limpia de nuestros pecados, que nos transforma, de ese vino que Él transformó en las bodas, de agua a vino, porque Él te quiere transformar a ti y me quiere transformar a mí. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, en esta tarde ya, Señor, que tú nos permites estar en tu presencia. Gracias por esta palabra que tú has traído a nuestra vida. Hoy te entregamos esas malas actitudes que hemos tenido en nuestros trabajos. Te pedimos perdón por esas malas actitudes que hemos tenido con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestra esposa, con el esposo. Perdónanos, Señor, por cada mala actitud que hemos tenido. Ayúdanos a ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo, y que esta preciosa cena que vamos a tomar, que en ella hay poder espiritual para transformarnos, sea una herramienta que tú uses, Dios, para cambiar nuestro interior y para cambiar nuestra actitud. Hoy, Señor, tomamos del pan, creyendo, Señor, que representa tu cuerpo, Señor, que fue entregado como ofrenda agradable y perfecta. Y hoy, Señor, también tomamos de este vino, Señor, que representa la sangre preciosa de Jesús, que fue derramada por nuestros pecados para limpieza y para perdón de nuestros pecados, Señor. Y oramos, Señor, para que sea de bendición para nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tomar de estos elementos que tú nos permites tener. Gracias por haberte ofrecido como ofrenda, Dios. Gracias por haberlo entregado todo, Señor Jesús. Gracias porque no estimaste el ser igual a Dios como algo a que aferrarte, sino que te despojaste de ti mismo. Tomaste forma de hombre. Siendo hombre te hiciste un siervo, y siendo un siervo te hiciste obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Gracias, Señor, porque eso tú lo hiciste por obediencia a tu Padre y por amor a nosotros. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de aquellas cosas que son malas en nuestras vidas, de aquellas cosas que son negativas, de aquellas actitudes que son incorrectas. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te damos gracias por el perdón de ellos, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a todos ustedes que se conectaron a esta transmisión. Quiero pedirle algo. Comparta este mensaje. Más que otros mensajes, yo le pido comparta este mensaje. Estoy seguro que Dios lo va a usar para llegar al corazón de muchas personas. Quiero darle las gracias por haberse conectado. Quiero desearle que tenga una semana extraordinaria. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde, que haga resplandecer su rostro sobre usted y que ponga en usted paz. Y nos vemos hasta la próxima. Dios lo bendiga.